y nos hable, gloria a Dios, aleluya, y que es verdad hable a través de la voz de nuestro hermano Abad. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo, bendito Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, pastor. Sabe que yo no, estas barquillas así de ese color no me gustan. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecido y contento de estar aquí con ustedes. Una vez más, les agradezco ese interés de ustedes por prestarme sus oídos. Eso son cosas que Dios las premia, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Eso es un himno, ¿verdad? Ok, vamos a cantar ese himno, pero esto es un momento sublime. Vamos a hacerlo como si nos estuviéramos cantando a nosotros mismos, pero que a la misma vez nos oigan los hermanos y nos oiga Dios. Tiene que ser en ese sentido de que es algo sublime para Dios, sublime, suavecito, que te susurre, que te calme. Vamos a ponernos de pie rápidamente y vamos a actuar como hijos de Dios. Vamos a conectarnos con todo lo que Dios trae, que no es nada nuevo, son cosas que ya hemos visto, son cosas que ya las hemos disfrutado, son cosas que nos van a edificar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén, Padre amado. Pero me sé un poquito de las letras, así que suavecito, compañeros, suavecito, suavecito. Vamos a escucharnos nosotros mismos, ¿ok? Dice, Dios está aquí. Sígame a mí, si no es esa. ¿Ah? En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Suavecito, suavecito. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Una ronda más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón.
Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermano, ya entramos en el carril correcto. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a tratar de disfrutar y desarrollar lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? En esta mañana, básicamente, Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Es que exaltemos el trabajo de su gracia, de poner delante de nosotros pastores. Vamos a retomar ese recorrido, vamos a tomar de dónde nace ese deseo de Dios de que tengamos pastores. Es una intención muy personal de conocer y mostrar respeto, ser cortés, premiar los méritos por la labor cumplida, para enaltecer la sumisión, el apoyo, los consejos, el compromiso y todo lo que ha hecho en los caminos del Señor, principalmente ser fiel a un llamado, el llamado pastoral. Ayúdenme, porque todo lo que hablaremos se convertirá en un retrato. ¿Ok? Ayúdenme con eso. Así que, gloria a Dios. Vamos a la palabra en el capítulo 3 del libro de Jeremías. Capítulo 3 del libro de Jeremías. En nombre adorado de Jesús. Capítulo 3 del libro de Jeremías. Capítulo 3 del libro de Jeremías. Cuando estén listos, se ponen de pie. Amén. Seguimos honrando al que vive, al que predicamos y le cantamos de que estaba aquí. Vamos a acordarnos de eso. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Cuando el presidente se aparece, todo el mundo se levanta. Cuando el presidente aparece, todo el mundo se levanta. Imagínense cuando Dios aparece. Dijimos que estaba aquí, vamos a ponernos de pie. Amén. Gracias, hermanos. Estamos honrando. Vinimos a eso, a dar culto, a honrar, a reconocer, a alabar, a someternos, a humillarnos delante de Dios. Nuestra humillación debe ser un pensamiento elevado a Él y todas las posibles reverencias que podamos tener. Hoy se las damos todas a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Leemos en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Y lo leo, voy a leer. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a su nombre. ¿Pueden sentarse? ¿Pueden sentarse? En este día, en este momento, en esta palabra, lo primero que debemos resaltar es lo siguiente.
Jeremías. ¿Quién es Jeremías? ¿Quién es Jeremías? ¿Quién sabe? Rapidito. Un profeta que tiene la peculiaridad que es de los más jovencitos que Dios llama a su redil. Jeremías lo conocen por el profeta llorón, porque ¿qué pasa con ese epíteto de llorón? Nosotros mal entendiendo lo que está pasando con Jeremías, tenemos que traer a colación que Jeremías comienza en este ministerio muy joven, muy pequeñito, 5 o 6 años registra la palabra, y a los 5 o 6 años uno llora hasta de que no te den leche. O sea que este hombre, este mini hombre es confrontado por Dios y llamado por Dios a que él empiece a hacer cosas de hombre a esa corta edad, ¿verdad? Y que Jeremías en su ministerio fue el portador y entendió a plenitud, entendió a plenitud el amor de Dios y entendió a plenitud lo que inevitablemente, aún con su amor, Dios iba a hacer. Esa carga que tenía ese hombre de ver con claridad, porque esto es todo lo que está pasando, él no se está imaginando nada, Dios le está revelando que yo los amo, pero ustedes me están haciendo esto y por ende yo tengo que hacer lo otro. Es una secuencia de eventos y Jeremías, miren si tenía razones para llorar, porque él está viendo desde esa edad todo ese proceso. Jeremías es uno de los profetas más prolíferos del Antiguo Testamento, tanto así que él sirve como profeta en palacio, eso es otra distinción. Profeta en palacio, era muy raro ver un rey con un profeta en el palacio. Había quien los despreciaban, por eso no eran muchos. Y este hombre sirvió de profeta a cinco reyes de Judá, literal, estrictamente los últimos 5. O sea que Jeremías está llevando a ese pueblo de Israel por un paseo de ese primer rey. Por eso traigo esta perspectiva, porque pasan muchas cosas en ese libro de Jeremías que podríamos pensar que es bajo un solo mandato, de un solo rey. Pero Jeremías sirvió de profeta y entonces él, desde ese primer rey al que empezó a servirle, él está hablándole, avisándole, exhortando, llamando de todo lo que le iba a pasar en esa línea de tiempo. 5 reyes, póngale que cada uno trabajó por 15 años, varían, ¿verdad? Esos ciclos de duración de esos reyes, dependiendo de cuán comprometidos estuvieran. Pero ese hombre, 5 reyes, 5 reinados, 5 reyes diferentes, tuvo que haber estado ahí por lo menos 100 años, 80, 90, 100 años, desde los 5. O sea que sientan el peso. Estoy haciendo ese recorrido para que sientan el peso de quién era este hombre. Y aún con su llanto y su quebranto, porque era quebrantado por todo lo que él sabía que iba a pasar, ¿verdad? Dentro de eso, muy temprano en su ministerio, Dios le revela dentro de sus mensajes, específicamente en esos versículos del capítulo 3, él llama al pueblo de Jehová a que se conviertan. Hijos rebeldes, porque dice Jehová, yo soy vuestro esposo y os tomaré a cada uno de cada ciudad y 2 de cada familia. Este panorama, desmenuzándolo un poquito, cuando Dios habla de convertidos, podría decirse que es una proyección de lo que Dios tenía para su iglesia. Cuando él llama a conversión es que den la espalda, que no sigan en ese camino, que retornen a la verdadera fidelidad a Dios. Y es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos viviendo literalmente
esta profecía. Ese libro de Jeremías, a pesar de ser llevar palabra actual para ese pueblo, también lleva una connotación profética en básicamente todo lo que se habla ahí. Una de esas porciones con esa intención de que ese grupo escuchara eso, pero hay una proyección profética. Cuando yo oigo convertidos hijos rebeldes, yo pienso en Abad Figueroa, en Wilma Canales, en el hermano del pastor, pienso en el pastor y pienso en cada uno de nosotros. Eso es un llamado a que nos convirtamos. Y más aún, Jehová se nos presenta como nuestro esposo. Sale la Trinidad, sale su Hijo Jesús, al que muy acertadamente llamamos nuestro esposo. Sigue viéndose lo que somos ahora, dicho hace 5,000, 3,000, 4,000 años atrás. Y dice, y os tomaré uno de cada ciudad. Aquí todas estas sillas no están llenas. Aquí están los que Dios ha seleccionado, los que Dios ha llamado. ¿Verdad que sí? Y os introduciré en Sión. Sión, bíblicamente, responde al equivalente de lo que es la iglesia. Es donde Dios unió a su pueblo, donde Dios reúne a su pueblo. Nosotros ahora mismo podríamos decir que estamos reunidos en Sión. Es la casa de Dios. Sión es donde vive Dios. En aquellos entonces, en ese monte vivía Dios. Se conocía como el monte de Dios. En este lugar vive Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Y entonces, con todo ese panorama profético de lo que somos hoy, histórico, es un pueblo que eventualmente, en los próximos 3, 4 reyes más adelante, los últimos 2 reyes, quizás en el último, es que este pueblo va a ser llevado a un cautiverio. Y ya nuestro Dios está anunciando sobre ese particular. Prepárense porque esto es lo que viene. Es lo que él está diciendo. Claro, en ese entonces eso no se entiende. Eso no se entiende, y menos viniendo de un chico, 10 años, quizás, en el momento que él habla de esto. Y entonces, ya en ese entonces Dios está dando promesas de pastores. Dios promete pastores. ¿Por qué? Porque los que habían, conforme a esta lectura, no eran conforme a su corazón. ¿Quiénes eran los pastores en aquella época? Pues todos esos sacerdotes que habían y los profetas. Pastor es el que está llamado a guiar, a alimentar un rebaño. Rebaño somos nosotros, los pastores son los que guían y alimentan a las ovejas. ¿Ok? Dios promete, cuando Dios dice os daré, vamos a desglosar esto en ese contexto del versículo 15. Os daré pastores según mi corazón. Ese va a ser el contenido de lo que vamos a tratar de entender hoy en este día. Cuando Dios dice os daré, cuando Jehová dice os daré, Dios está haciendo una promesa. La bendición, el regalo de un liderazgo bueno y piadoso, dando una descripción de lo que deberían ser los líderes entre el pueblo de Dios. Son dados por Dios. Él dice os daré, os daré. Quiere decir que es Él quien los da. Nadie se autoproclama pastor. Amén. Recordémonos de eso. Parte de lo que vamos a estar viendo hoy es levantando un instrumento de Dios, levantando un instrumento de Dios que ha sido profanado, que ha sido sacado de su nivel divino. Hoy buscamos en nuestras mentes elevarlo al rango que tiene. Empezando porque un pastor es una promesa de Dios. Un pastor es algo que Dios
nos da, nos dio. ¿Ok? Y viniendo de Dios, ya obtiene carácter de santo divino. ¿Ok? Y eso lo tiene que estar así, lo tiene que estar haciendo digestión en el food processor. Metan eso ahí en ese blender. La razón de ser de ese pastor es un trabajo para Dios. Él es un instrumento para Dios. Amén. ¿Ok? Aleluya. Y el pastor también se tiene que acordar que él es un instrumento de Dios, porque a veces se pierde. Somos humanos, se nos pierde esa perspectiva. Eso es lo primero. ¿Quién establece esto? Es lo primero que hay que hacer siempre. Usted está ahí sentado porque Dios dijo. Usted no está ahí sentado porque yo necesito. Dios no responde a necesidades. Gloria a Dios. ¿Se han Aleluya. dado cuenta de eso? Dios no responde a necesidades. Dios responde al que le busca, al que le teme, al que le obedece. Tú puedes tener la necesidad que tú tengas, pero va a surgir la famosa pregunta: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Eso está escrito. Entonces muchas veces no llega a lo que queremos porque, pues, ¿quiénes somos? Se nos olvida que Dios no me busca, Dios no me da porque yo necesito. No, ese no es el negocio. El negocio de Dios son las almas. Amén. Busca un espíritu constricto y humillado, alguien que se postre delante de mí. Cuando te ve humillado delante de él y buscándole de corazón, porque eso es lo que él mira, puedes estar seguro que te pintas de rojo en ese preciso instante. Amén. Amén. Aleluya. Recuerden eso. Son dados por Dios y para el pueblo de Dios, no por ambición humana o por presunto llamado. Os daré pastores para que cuiden y sirvan. Los pastores tienen la obligación de cuidar y de guiar. Esas son las dos tareas básicas, conforme a lo que Dios dicta. Esta característica es la que alarga la vida útil de cualquier ministerio pastoral: el ser llamado por Dios. El ser llamado por Dios. Y claro está, la debida respuesta es la que alarga la vida de un ministerio pastoral. Ministerios pastorales están variándose. Alguien se alejó de Dios y por lo regular somos nosotros. Por lo regular somos nosotros que nos alejamos, ¿verdad? Así que bíblicamente Dios está muy cerca, tan cerca que cuando dice os daré, debe entenderse que lo que tiene ese pastor sale de Jehová. Jehová lo da. ¿Y por qué él lo da? Porque él lo tiene. Dios da lo que tiene. Y si en ese momento que Dios llama a un pastor, Dios está poniéndose en las manos de ese pastor. ¿Estamos oyendo eso? Dios Amén, está aleluya. poniendo en las manos de ese pastor como instrumento. Más importante aún es que es Dios en su máxima expresión, el Dios trino. Esa es la máxima expresión, el Dios trino. No es la manifestación del Dios Padre, no es la manifestación de Cristo como Hijo, no es la manifestación del Espíritu Santo, sino la mismísima Trinidad. Me encanta decirlo así, no sé por qué. Mismísima. No hay otra. Eso se entiende. Mismísimo. No viene nadie por él. Es él en sus tres manifestaciones. Se pone en las manos de ese pastor, lo reconoce como instrumento
Pero sigo recalcando, este señor pastor tiene un carácter divino. Es alguien a quien hay que respetar, es alguien en el que hay que reconocer que Dios habla a través de él. Es alguien al que hay que reconocer que Dios actúa a través de él. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. entonces, Jehová se da a sí mismo. Cuando él dice, os daré, él no está haciendo otra cosa que dándose a él mismo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se entiende eso, verdad? Amén. Bueno, pues estemos todos llorando aquí. Porque es amplio, es un pensamiento tan amplio que no cabe en la cabeza. Pero vamos a repujar, como dicen por ahí los albañiles, lo que hacen construcción. Vamos a empujar eso un poquito en nuestra cabeza, que en algún momento eso se va a desintegrar y se va a acomodar. Hay divinidad detrás de los pastores. Dios sigue tras su promesa de dar pastores. ¿Cómo sigue? Pues mira, el Padre. ¿Cómo el Padre se identifica? ¿Por qué hablamos de que Dios en su mismísima Trinidad está detrás de los pastores? Mire lo que dice el Padre. El amigo que tiene Isaías. ¿Quién me lee por ahí? Isaías 58. Isaías 58. Bendito Dios, Isaías 58, 2. Léame esa porcioncita. Isaías 52, versículos, ¿cuáles, amigos? 58, 2. Isaías 58, 2. 9 y 11. Isaías 58, 2 y luego el 9 al 11. Entonces lo voy a leer. Levántese que tenemos a Dios aquí, hermano. Hoy no podemos fallar. Hoy Dios está aquí. 58, 2. Hoy Dios está aquí. Vamos a meternos eso en la cabeza. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ese es el 2, ahora leo el 9 y el 11. El 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Déjemelo ahí. Hasta ahí. Quédeseme de pie. Jehová te pastoreará siempre. En esos versículos del 9 al 11, ahí están todas las condiciones bajo las cuales Jehová garantiza que te pastoreará siempre. Aquí no habla de Cristo, aquí no habla del Espíritu Santo. Aquí habla del mismísimo Jehová. Él te pastoreará siempre. Él te pastoreará siempre. Te oirá Jehová, clamarás a él y dirá él. No hay más nadie. Este es el mismísimo Jehová comprometido con pastorearnos. O sea que ese trabajo de pastorear es muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Y entonces en ese capítulo 58 de Isaías, se los regalo. Léanlo. Hay mucha guianza, hay mucha directriz sobre qué Dios quiere de mí y cómo lo quiere hecho. Porque no se queda en que dame pan. Dame pan. Pero ¿cómo tú quieres el pan? Pues ahí te dice cómo es que él quiere el pan. ¿Verdad? Porque tenemos que ser, pan puede ser cualquier cosa. Pan puede ser cualquier cosa. Hay pan blanco, pan con semillita, pan con integral, pan sin integral, pan refinado. ¿Cuál es el pan que él quiere? Ahí te lo dice. Sobre el ayuno. Léanse eso. Ahí hay en ese capítulo 58, ahí hay como prédica para 2 meses. En ese capítulo 58. Porque nos habla, metiéndome un poquito en esto, nos habla del ayuno. El ayuno no es el mero acto
de dejar de comer y de sentarme tranquilo y quedarme quieto, porque es a lo que se liga el ayuno. Es un momento de no hacer nada. No, eso no es lo que Dios quiere. Porque mientras tú estás ahí sin hacer nada, conforme a esto, allá afuera hay gente pasando hambre. Mientras tú estás ahí tranquilo, haciendo nada, allá afuera hay gente que necesitan una sabanita. Allá hay gente que necesitan un par de zapatos. Allá hay gente que necesitan palabra mientras tú estás ahí sentado. Si se van al Nuevo Testamento, esta era una de las batallas de Cristo. Cristo vino a romper con eso. Vino a darle el contexto correcto a esta situación del ayuno. ¿Qué hace el ayuno? Y ponernos en oración. No es marcarte las rodillas. No es marcarte las rodillas. Tengo un poquito de... Dame eso que está ahí. Perdónenme, hermano. No es marcarte las rodillas, no. Es que otro efecto inmediato del asunto del ayuno es que nos presenta aptos ante los ojos de Dios. Ya. No es meramente, hoy no comí, estoy contento, aguanté hasta las 4. No, eso no es. Eso Dios, eso no tiene peso. Es qué tú haces mientras estás en ese proceso. Porque ahí es que se ve tu corazón. Yo estoy haciendo esto, pero necesito que Dios vea que yo estoy haciendo esto con una intención. ¿Cuál es la intención? Que Él me vea. No es que me vea ninguno de los que están aquí. Es que Él me vea y que Él sepa que espiritualmente estoy conectado a sus mandatos, que estoy siguiendo sus mandatos. ¿Se entendió? Amén. Seguimos. Igualmente en el Salmo 23, el grandioso rey David dice, Jehová es mi pastor. Es David reconociendo que el que guía es Jehová. O sea que él tiene esa capacidad para pastorear. Él la tiene y la pone sobre el pastor. Él sabe. Él es el que te guía al pastor. Por eso, si alguien en esta iglesia tiene que tener más de Dios, es aquel Señor que está allí. Y en cualquiera. Sí, los hermanos tenemos que estar llenos de Dios, pero si alguien tiene que tener más, es aquel caballero que está allá. Porque Dios tiene ese compromiso para con él. Y aunque van a venir procesos, y van a venir tribulaciones, flaqueza, pensamientos, seguimos siendo humanos, acuérdense de eso. Pero por eso Dios trabaja directamente sobre el pastor, porque el pastor es el que está velando por todos ustedes. Pero nosotros como ovejas tenemos que someternos a esa instrucción del pastor. Eso va de la mano. O sea, el pastor no tiene un superpoder que lo que él diga, no, porque usted tiene un libre albedrío, usted decide si lo sigue o no lo sigue. Y eso no lo violenta el pastor. Ni el mismísimo Dios lo violenta. ¿Okay? Tenemos al Hijo manifestando. Tenemos al Hijo manifestándose. En Juan 10, versículo 11. ¿Quién tiene eso por ahí? Amigo, hermano, gracias por su reverencia. Juan 10, capítulo 11, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Léanos eso por ahí, hermanita. La palabra dice, yo soy el buen pastor su vida da por la... Tiempo pedido, quédese ahí. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es el mismísimo Cristo hablando antes de ser crucificado.
antes de ser crucificado. ¿Quién entendía eso? Nosotros ahora, porque hemos visto toda la trayectoria. Pero esto es un pasaje dicho por el mismísimo Hijo de Dios en su compromiso de seguir pastoreando. O sea que Dios se sigue manifestando. Dios en sus tres manifestaciones se identifica con el pastorado. El mismísimo Cristo, antes de ser crucificado, dijo, aquí el pastor bueno soy yo. Y el pastor bueno da su vida por las ovejas. ¿Hasta qué punto dar su vida no significa muerte para nosotros? O sea, dar su vida no es que nos vayamos a tirar debajo de un carro porque yo soy el mejor pastor. Acuérdemele eso al hermano allá atrás. No es que él se vaya a tirar debajo de un carro, no. Es que él tiene que dirigir su vida hacia la manera de vivir de Cristo. En esa medida, él da su vida por sus ovejas. Amén. Amén. En esa medida, en la medida que él dé su vida por mantenerse en el camino de la forma de Cristo vivir, en esa medida es que le está dando su vida por las ovejas. Recuerden eso. El Espíritu Santo. No, había otro versiculito. Hebreos, right? Hebreos 13:20. Eso está muy bonito. Léame eso, hermano. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Hebreos 13:20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Se puede sentar. Ahí tenemos a Jesucristo proyectado como el gran pastor de las ovejas. A ese es que tenemos que seguir. En el monte de la transfiguración dijeron, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A ese oír, pues así tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el gran pastor. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo. ¿Dónde el Espíritu Santo? Hechos 20. Escuchemos al Espíritu Santo. Bendito Dios. Te adoramos. Hechos 20, 25 al 28. Hechos 20 del 25 al 28. Oigamos eso, que está muy bonito. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Tiempo, eso es Pablo hablando. Déjame hacer este es Pablo, el apóstol Pablo hablando en uno de sus viajes. Él reunió a todos los pastores de Grecia. Miren qué poder de convocatoria tenía ese hombre. Todos los pastores que habían en Grecia, y declara la misma porción bíblica, declara Hechos 20, léanselo, está muy interesante. Hechos 20 decreta de cómo Pablo convocó a cientos de obispos. El obispo en aquellos tiempos era el equivalente a un pastor, eran los que lideraban ovejas en las obras. Sigue, hermano, para darle ese contexto. Este es Pablo hablando. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaron todos el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Léame ese último versículo de nuevo. Escuchen eso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. El Espíritu Santo es el que da a los pastores. Esto lo estamos leyendo en el mismísimo Nuevo Testamento, y así es que sucedió. El Espíritu Santo,
una vez, por eso se menciona en los Hechos, el Espíritu Santo fue el que añadió, siguió proliferando a la iglesia. Por eso hay ese llamado de Cristo a que esperaran en el aposento alto por el Espíritu Santo, y es porque Él es el que añadía. O sea que aún el Espíritu Santo está comprometido con la misión del pastoreo. O sea que tenemos a los pastores, portadores. Se puede sentar, hermano, gracias. Son portadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pastor, entonces vamos a ver, dijo, ya explicamos qué es lo que nos va a dar y quién nos lo va a dar. Pues Él nos va a dar pastores. Nos va a dar pastores. Un pastor es un líder espiritual que se escoge y se confirma en ese rol por un llamado del Espíritu Santo y por convicción personal. Yo puedo llamar como Espíritu Santo, y esto es parafraseando, yo no estoy ni cerca de ser el Espíritu Santo todavía. Yo puedo hacerle el llamado a Wilma para un pastorado, pero ¿y si yo no estoy convencido de eso? ¿Quién me hace pastor? O sea que nuestros pastores, cuando se les presenta ese llamado, hay una revolución en su interior donde él tiene que determinar: yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto, yo quiero cumplir con esto. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y esta iglesia lleva 2 años, ¿right? 3. Llevan Casi 3. llevan como congregación 3 años reunidos bajo el mismo pastor. O sea que la convicción de su pastor está. Aleluya. O sea que las dos porciones que tienen que mediar y decidir están en comunión. Espíritu Santo llamó y el pastor aceptó el llamado. Aceptó el llamado. Posee un alto carácter moral que es reconfirmado por parte de los ministrados, la iglesia, las ovejas. Las ovejas escuchan su voz y le siguen. Eso es lo que vemos aquí por 3 años. Ovejas escuchando voz y siguiendo. Ahí vemos lo que es un pastor. ¿Cómo se forma un pastor? Ese llamado y confirmación, en ese llamado interviene Dios, el individuo, el cuerpo de la iglesia, pero es vital, todo comienza con el llamado de Dios. No hay otro orden. No es la iglesia diciéndole a Adrián: usted tiene que ser pastor, y entonces después Dios confirma. No es así. No es así. Veo caras con duda y veo caras como que Aleluya. como que a Dios eso no me lo explicaron. Pues ya están debidamente convocados. Funciona. Dios primero. Amén, gloria a Dios. Acepta el llamado del pastor. La iglesia también tiene su porción, pero son los últimos en validar ese llamado, pero participan en el proceso. O sea que esto es una secuencia de Dios, pastor, iglesia. Vuelvo y lo repito: en este llamado y o confirmación de un pastor interviene Dios primero, el individuo mismo y el cuerpo de la iglesia. Pero, y debería ser en ese orden, es vital que el llamado sea iniciado por Dios. No es que la iglesia quiera un pastor y ellos lo escojan y entonces hablen con el pastor para ver si él quiere ser pastor y entonces Dios dice sí o no. No. Error. Horror. Es para que sepan cómo funcionan las cosas. Otra forma de hacerlo no es de Dios.
Amén. No se asusten. Sonrían. Aleluya. Cristo les ama. Aleluya, amén. Cristo les ama. Gloria a Dios, amén. Amén. Dice, si Jehová no edificare la casa, En vano edifican los edificadores. ¿quién quiere estar detrás de un pastor que no ha sido llamado por Dios? A eso que se refiere esto. Tenemos a una iglesia trabajando en vano. ¿Por qué? Porque ese que está ahí no lo puso Dios. Tenemos que cuidarnos de eso. Amén. Tenemos que cuidarnos de eso y estar abiertos. Eso está en la Biblia de muchas formas. Este Salmo 127 nos habla de eso. En el Salmo 127. No es una receta de cocina. Hay que leer, hay que interpretar, hay que alinear ideas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo ese esfuerzo de ustedes de abrir este local y solicitar permiso y tarará, no hubiera llegado lejos si hubiese sido ustedes escogiendo. Toda la progresión que han tenido ustedes como iglesia sale de que Dios dictó el llamado. Amén. Por eso se ha visto el progreso. Por eso no se ha detenido la obra. Porque Dios inició el llamado. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no guardare la iglesia, si Jehová no estuviese cerca del pastor, porque Jehová se puede alejar del pastor. Amén. Jehová se puede alejar del pastor. Entonces, si Jehová no está cerca del pastor, en vano están ustedes velando esta casa. Velar significa cuidarla, protegerla, enfrentar ataques. Eso hace el que esté en vela. Si aquel señor no está con Dios, están perdiendo el tiempo. O sea que nosotros como iglesia tenemos que procurar la estabilidad emocional, la estabilidad espiritual de nuestros pastores. Tenemos nosotros que procurar eso. ¿Para qué? Para no trabajar en vano. Hay que aprovechar el tiempo. Trabajar en vano es no aprovechar el tiempo. ¿Qué es aprovechar? Pues hacer cosas que edifiquen, que te hagan crecer. Todo esto que están haciendo ustedes los está haciendo crecer porque aquel caballero se mantiene cerca de Dios. ¿Ok? Gloria al Señor. Amén, aleluya. Cuando hablamos de los pastores, hay una proyección bastante intensa en Ezequiel 34:10. Vamos a ver qué es lo que no me hace un pastor. Ezequiel 34, del 1 al 10. ¿Quién tiene esa porción? Tengo uno que dice Ezequiel 24, 1 al 6, después 7 al 10. Ok, vamos con usted, hermana Wilma. Ezequiel 34, y usted me va a leer eso con mucha dulzura. Ezequiel 34, con mucha dulzura, mucha dulzura. Y se me quedaba el espejuelo. Vamos a ver con qué dulzura lo veo, no veo casi. Si no se lo ve a alguien, amén. Dios bendiga la iglesia del Señor, Dios bendiga la visita, amén. Amén. Y a Dios que venga a poner esta palabra de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aleluya. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Suavecito, suavecito. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Tiempo. Vamos a ir suavecito. Hay de los pastores de Israel que se apacientan. Apacentarse no es otra cosa que pastar, comer. Cuando un pastor apacienta es porque está dándole de comer, llevando a sus ovejas a un lugar donde puedan comer. Y entonces dice Jehová, hay
de los pastores. Siga usted, Wilma. Es que no tiene espejuelos, no vamos a No castigar. apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la sana, la engordada, degollada, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, ni curasteis los enfermos. No vendasteis los Perniquebrada. Tiempo. Vamos a hacer a refrescar esto. No apacientan los pastores a los rebaños. O sea que la función del pastor es trabajar, servir al rebaño. La función del pastor no es servirse a sí mismo, ni promover que sean las ovejas las que le sirvan a él. ¿Estamos claros? Su pastor sirve a sus ovejas. Sus ovejas le siguen. Eso no quita que usted por querer honrar a su pastor, usted lo ayude. No, son dos cosas diferentes. Pero la visión del pastor no es que yo me siente en mi trono y vengan a mí. El pastor tiene que velar por las cosas más íntimas de sus ovejas, ¿verdad? Hasta donde se le permita y con que no violente el respeto hacia la persona, etcétera, ¿verdad? Y en tanto y en cuanto que la persona invite al pastor a ser parte de su problema. Pero el pastor es el que está llamado a atender esas situaciones. Y entonces, no, esto es una pregunta retórica, es una pregunta que se contesta sola. Cuando yo digo, ¿no apacienta a los pastores a los rebaños? Que la respuesta es una sola, sí, pero hay casos que no es así. O sea, esto es reiterando, repitiendo, haciendo claro, haciendo notorio, poniendo en primer plano en que los pastores se supone que les sirvan a ustedes en la función de guiar, porque el pastor no te va a llevar a vivir para su casa, el pastor no va a trabajar y te va a dar su sueldo, no. Hay cosas, hay una raya, ¿verdad? Lo entendemos. Hay una raya, pero dejándolo claro, todo tiene unos límites, porque él no deja de ser un ser humano también y tiene necesidades y necesita. ¿Cómo ustedes gratifican al pastor? Pues que cuando él hable, ustedes escuchen su voz. Ustedes escuchen su voz y se hagan parte de las iniciativas que el pastor trae, que presumimos que vienen de Dios. Amén. Amén. Y entonces, siga Wilma en el 3. Dice, no volvisteis a redimir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan andante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo el collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron partidas mis ovejas, y no hubo quien las busque, y quien preguntase por ellas. Este es hasta el 6. Continúa el 7 al 12, ¿verdad? Entonces ahora, lea el 7. Si por- quieres yo sigo, Wilma, pues te veo forzando la vista. Ok, vamos al 7. Entonces dice en el 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Esto es Jehová tronando contra los pastores que no hicieron su trabajo. Hay pastores que hicieron su trabajo. No es que necesariamente fueran todos, pero en su mayoría en esos tiempos de Ezequiel ya está hablando en el cautiverio. Ya Ezequiel está por allá.
Él está en las orillas del río Quebal viendo cosas y Dios hablándole y Dios hablándole y Dios hablándole. Y el hombre allá registrando, claro, tenían sus escribas y sus cosas, pero haciéndose cargo de que eso se registrara de alguna forma. Y entonces en el 10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho Jehová, no es Ezequiel, así ha dicho Jehová. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastos, o sea que Dios te va a arrancar de la mano ese trabajo, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto habla de los pastores inescrupulosos. De esos hay muchos que en vez de ponerse a ayudar a sus ovejas, a su iglesia, viven de ellos. A eso es que se refiere esto. Estos son las actitudes que no me convierten en el pastor. Tanto que Dios me va a arrebatar el pastorado. Me va a quitar, me va a sacar de seguir siendo pastores. Aleluya. Entonces, pastores, ahora vamos según mi corazón. ¿Cómo se define un pastor según mi corazón? Según mi corazón, conforme a lo que Dios dice. Conforme al corazón de Dios deben ser los pastores que cuidan, guían, dirigen, sirven al rebaño, al pueblo de Dios. Aquí es necesario, a la hora de hablar de pastores, resalta un personaje que es el rey David. El rey David, mucha gente, los detractores de los hijos de Dios, oyen a David y solo hablan de que él no fue perfecto. ¿Verdad que sí? Pero es que David era tremendito. Y sí, era tremendito, pero ¿sabe qué? El mismísimo Dios dice que de David era, dígalo duro, sin pena. Exacto. Entonces nos vemos obligados a revisar, wow, ¿qué hacía David? ¿Qué era lo que hacía David que era conforme al corazón de Dios? Pues mira qué sencillo. El Señor David, leímos en el versículo 14, donde Jehová dice que convertíos. El gran David no era perfecto, pero era un hombre que de continuo, en vez de su corazón ir al mal, él de continuo se apartaba del mal. Sí, después que cometió el error, pero él se apartaba. Cuando hay una conversión, es que no sigo ese camino y cambio mi destino. Eso hacía el gran David. Por eso era conforme a su corazón. Ya hemos escuchado esto. El hombre va de continuo al mal. Esa es su naturaleza. Pero David reconoció, vivió siempre con eso latente de que, wow, fallé. Esto no le gustó a Dios. Esto no le gustó. Espérate. Perdóname, dime qué tengo que hacer. Hay una ocasión que él censa al pueblo, metió las patas y él dijo, no, si tú vas a castigar, mira el corazón de ese hombre. Si tú vas a castigar, castígame a mí. Esa gente no tiene nada que ver, porque Dios había dictado en ese momento se iban a morir, qué sé yo ni cuántos, de miles. Jehová dijo, no, yo voy a exterminarte tanto por ese castigo, y lo iba a dejar vivo. ¿Y qué lo mantenía vivo? Que su corazón era conforme. Pero Dios una vez más, se registran estas cosas para que veamos cómo Dios piensa, cómo Dios siente, qué Dios quiere de nosotros. ¿Eh? ¿Y qué dijo David? No. Tú tienes que castigarme a mí, no los castigues a ellos. Y Dios, ahí es que entra la porción de David donde él dice, examina y conoce mi corazón. Examina y conoce. Examina, mira a ver lo que hay
e identifica mi corazón. Aleluya. Él mira lo que hay, ese examina y conoce, es yo rebusco tu corazón. Adiós, mira lo que hay ahí. Ahí es que va el conoce. Él identifica y después le dice, examina y conoce. Entonces, pruébame. Pues, ¿qué? ¿Cómo sacamos cosas del corazón? ¿Cómo sacamos cosas de un corazón que no está alineado? Las pruebas, con las tribulaciones, con las pruebas, tribulaciones, guerras, batallas, angustias. Ahí es que se limpia el corazón, señores. Porque entonces, en ese pruébame y conoce, es que entonces, pues pruébame de nuevo y identifica otra vez. Tú pruébame, dame la prueba, fuetéame, castígame y vuelve y chequea. Miren la entrega. ¿Quién no se enamora de un corazón así? Qué lindo. Este es conforme a mi corazón. Esas son algunas de las que puedo recordar de las hechuras de David y de las cosas que habla. Y se mostró en su recorrido bíblico que él era así, David era así. Falló con Betsabé y recibió sus castigos, pero cada vez se fue purificando más. Después que él le dice, examíname y conoce, pruébame y conoce, le dice, entonces identifica, después que me pruebes, identifica y mira a ver si hay algo de perversidad en mí. Y él está diciendo, ya yo estoy limpio, ya tú me limpiaste. Después de esa prueba lo que viene es ese proceso de limpieza, por eso él se atreve a retar a Dios a decirle, y mira a ver si hay perversidad. ¿Qué es perversidad? Maldad, caminos torcidos. Ese era David. Por eso hay que mencionar a David. Porque David, aunque no fue perfecto, era conforme al corazón de Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Amén. Pero nos lleva a un camino donde vamos a ser conformes al corazón de Dios. Eso es parte del trabajo de nuestros pastores. Moldearnos, llevarnos con la palabra a lo que es el corazón de Dios. Entonces, teníamos 58, estamos en Ezequiel. Entonces, el veredicto 7 al 12, el 19. Miren lo que le dice a las ovejas en ese Ezequiel 34. Versículos 17 y 19. 23, 24. Esta es la vida. 17 y 19. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, a mí, a ti, todos los que estamos sentados aquí, mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja. El hecho de ser oveja no me hace ganador o merecedor de esa salvación. Te estoy llamando a ser oveja, pero hay algo que tú tienes que hacer. Amén. O sea, no es meramente ser oveja. Amén. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja. Yo juzgo, yo miro, yo comparo, yo peso entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. El carnero es el tiernecito. Hay una diferencia entre un recién convertido y uno que ya lleva tiempo comiendo de los pastos de nuestro pastor. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea que nosotros mismos como ovejas podemos estarle dañando el camino a otros. De eso es que habla aquí. O sea que nosotros como ovejas tenemos un pastor, pero en nuestros episodios de macho cabrío podríamos estar marcando para mal el camino de los carneros. ¿Se entendió? Amén. Amén. Nosotros como machos cabríos, que son las ovejas viejas, los que ya llevan años en el evangelio, podríamos estar dañando el camino a los que son nuevos. ¿Ve? Y entonces, como ya tenemos un tiempo, pues la tendencia es a desplazar.
y entonces yo me como lo que yo quiera y el que viene detrás, pobrecito, que no sabe, el que viene detrás no sabe ni tan siquiera si se puede sentar ahí. Porque ahí estaba el carnero, ahí estaba el macho cabrío, estaba ahí. Yo me puedo sentar ahí. Entonces la labor del macho cabrío y en nosotros como ovejas es guiar también. Amén. Tenemos que guiar. Amén. Y en esa manera los machos cabríos, que siguen siendo los viejos de la congregación, ayudan al Amén. pastor. Amén. Porque esa es la intención. Que adoptemos. Ahí es que entra el discipulado. Aquí nos está refiriendo al discipulado. Lo que el pastor me enseña a mí, yo tengo que podérselo enseñar a los que llegan nuevos. Amén, aleluya. Así que un regalito ahí de Ezequiel. No soy yo. Ezequiel, lo dice aquí. No soy yo. ¿Ok? Entonces, en los versículos 23 y 24 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ya David no estaba en todo ese panorama de Ezequiel, pero ¿a quién se refiere? Profético. Y a mi siervo David, príncipe en medio de ellos. ¿Cuál David? El hijo de David. Aquí se está refiriendo a Cristo. Ya en Ezequiel, David era polvo, de nuevo. O sea, él está haciendo una profecía de que entonces levantaré sobre ellas a un pastor, a uno. Ya no son 500, a uno, a Cristo. Eso es Ezequiel, no soy yo. Aleluya. Eso es Ezequiel hablando. Yo le creo. Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Ese no es el que viene en Apocalipsis, príncipe, pastor de los pastores. Capítulo 34, como 9 prédicas más hay ahí. Pastor, le estoy dando la agenda para todo el año. Ahí ese capítulo 34 hay como 9 prédicas. Tienes a Isaías 58 y tienes a Ezequiel 34. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los pastores que son conformes al corazón de Dios? Ahí entonces vamos para tratar de cerrar, vámonos a Timoteo 3. Timoteo 3. Eso se lo repartimos a alguien. Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. ¿Quién lo tiene? Nadie. Pastor. No, Pastor. no, Timoteo 3 está bien, ¿eh? Con ese me quedé yo, pero yo lo voy a leer. Primera de Timoteo 3. ¿Quiénes son los pastores? ¿Quiénes son los pastores conforme al corazón de Dios? Pablo, en su infinito compromiso con lo que era la palabra, con lo que Dios había dado, Pablo tiene la suficiente credibilidad, diría yo, más de la que pensamos, como para dictar en el plano natural del hombre qué características Dios quiere en un pastor. Así que, pastor, abróchese el cinturón. Dice Timoteo 3, versículos 1 al 12. Y aquí la iglesia nos va a ayudar porque yo necesito un amén de ustedes como validación de que esto que expone el apóstol Pablo representan cualidades de nuestro amigo Adrián Andrés, del pastor Adrián Andrés. ¿Ok? Dice, palabra fiel, palabra que tiene cumplimiento. Si alguno anhela obispado, y cuando hablamos de obispado, volvemos, pastorado.
Si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Nadie dice amén. Amén. O sea Aleluya. que, no se asusten. Esto es una sopita de pollo lo que vamos a servir ahora. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay unas condiciones. Es necesario que el obispo sea, uno, irreprensible. Amén. ¿Qué es irreprensible? Libre de pecado. Intachable. Libre de pecado en su vida cristiana. Sabemos que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Acordándonos de eso. Las cosas viejas pasaron. Los pastores no nacen, los pastores se hacen. Dios escoge y Él capacita, por eso escoge. Amén. Amén. No se olviden de eso. Aleluya. Debe ser marido de una sola mujer. La hermana Leslie debe ser sobrio, moderado, con dominio propio, sereno, de buen humor. Aleluya. No hay amén. 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 ¿Ah? Amén. Amén. Debe ser prudente, que es con discernimiento al actuar, con cordura. Amén. Amén. Debe ser decoroso, que es alguien respetuoso, ordenado, con recato. Amén. Amén. Amén, Pero amén. con ganas, porque yo no he almorzado tampoco. Debe ser hospedador. Amén. Hospedador. Amén. Amén. Apto para enseñar. Amén. Amén. No dado al vino. Amén. No es pendenciero, que es un busca pleitos. Eso es un pendenciero que busque pleitos. Para tener, yo las averiguo. Bueno, el que está averigua se busca pleitos. Vamos a ponerlo así. No codicioso de ganancias deshonestas, o sea que no se apacienta él mismo. Amén. Hablamos de eso hace un ratito. Amén. Sino amable, apacible, Amén. no avaro, Amén. que no desea y no es, no que no, una persona avara quiere tener y no comparte. Esa es la peculiaridad del avaro. Yo quiero tener y tengo. Y me esfuerzo por tener, pero no comparto. Eso te convierte en un avaro. Lo quieres todo para ti. Aleluya. ¿Verdad? Santo, aleluya. No, dice, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito es alguien que sea nuevo en los caminos del Señor. Caballero, ¿cuántos años tiene usted, Adrián, en el camino? 13 años. Yo sí recuerdo a Adrián De juventud. de juventud y yo llevo aquí en Estados Unidos 15 años y poco después de yo llegar, Cuando tenía pelo. bueno, yo no ya no, pues, cuando Aleluya. cuando tenía pelo. No un neófito que no sea nuevo en la palabra, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Darle un pastorado, y esto es lo que quiero explicar aquí, darle un pastorado a una persona que no conoce los caminos de Dios, que es nuevo en los caminos, es una tendencia, es un puesto que podría llenar el ego de cualquiera. Podría llenar el ego de cualquiera y entonces podría llevarlo a un desliz. ¿Por qué el ego? ¿Qué pasa con el ego? Que Jehová atiende Mira de lejos a los- atiende, de cerca al humilde y lejos al Al altivo. altivo. por eso no puede ser un neófito, porque es alguien que está fresco todavía en los caminos. Digamos que nuestra sumisión a Dios no ha sido completa. Es un concepto que es un poco difícil de entender y entonces en el mundo se vive del orgullo y del ego. Pues vamos a darte tu tiempito, quédate ahí, sigue engordando un poquito y ya mismito te toca, ¿verdad?
para que no caiga en la condenación del diablo, que es que levantarle el orgullo. Esa es la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que se cuide. Una vez en estos caminos hay que cuidarse de todo lo que hacemos, de no estar, porque ahí nuestro testimonio puede flaquear. Es aquí, por el centro, por la orillita, por el centro, ni para allá ni para allá. Sí, hay un espacito en el carril, hay un espacito, pero sin salirte del carril, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que vemos en este caballero. ¿Qué pasa? Amén. Esto es un amén para este pastor. Y yo quiero, después de haber escuchado todo esto sobre el pastor, sobre las ovejas, yo necesito que entonces ese caballero pase aquí y vamos todos. Amén. Vamos todos a pasar acá también y vamos a orar por este señor. Venga. Es valiente, compadre, ¿sabes? Amén, aleluya. Echen para acá. Gloria a Dios. Esa es tu ovejita. Ese es el premio. Venga aquí, pastor. Venga aquí, al frente. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a orar todos. Yo voy a dirigir la oración, pero yo quiero leer esto antes de la oración. ¿Okay? Esto se encuentra en el Salmo. Quiero hacerlo como parte de la oración. Vamos a leer en el Salmo número 20. Me encanta este salmo porque es una oración. Es una oración de David, donde estamos pidiendo victoria. Nos vamos a hacer coro a las palabras de David, nos vamos a hacer eco, debí decir, a las palabras de David, donde vamos a desearle a este caballero, a este hijo de Dios, a este pastor, que tenga en su vida mucho de la mano de Dios sobre él y de su guianza, y que no se aparte del mal y haga el bien. Ese es el llamado continuo. Apártate del mal y haz el bien. Esa es la santidad. Apártate del mal y haz el bien. Voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Jehová te oiga en el día del conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, que tú nos has dado, Señor, agradecemos, Señor, tu infinita misericordia de habernos permitido llegar hasta aquí, Padre. Estamos delante de un hijo tuyo, un hijo que tú has llamado, Señor, a la servidumbre, Señor. Has tenido propósitos para con él y él ha aceptado, Padre, tomar la carga que tú has puesto sobre sus hombros. Tú eres el único que vas a poder, Padre amado, ayudarlo a sobrellevar todas las cargas que como pastor de tu iglesia, Padre, tenga que sobrellevar. Ayúdalo, Señor, a que él pueda dirigir, Padre amado. Ayúdalo, Señor, a que él pueda redarguir con tu palabra. Ayúdalo, Señor, a que sea consuelo, Señor, de todas estas ovejas. Ayúdalo, Señor, a que él pueda animar a todas estas ovejas. Ayúdalo, Señor, a que se renueve el espíritu de su mente, Padre, y pueda traer la palabra adecuada para este grupo de hermanos, Señor. Yo te pido, Padre amado, que lo bendigas a él y a su familia, a su nueva adición de su familia, una bendición que tú le has dado, Señor. En este proceso del pastorado, Señor, muchos pensamos, Señor,
que hemos alcanzado. No hemos alcanzado. Estamos en un proceso igual que el resto de nuestros hermanos, Señor, y levanta esa conciencia sobre esta iglesia, Señor, para que puedan igualmente, Señor, presentar su apoyo, su consuelo ante cualquier situación que el pastor merezca. Él sigue siendo humano, Padre amado, y Él sigue siendo guiado por ti, Señor amado. Permite, Padre amado, las victorias necesarias, Señor, para que esta iglesia prevalezca, Señor, y que ninguno de estas ovejas se aparte de ti, Señor, se aparte de guiar de la guianza que vas a brindar a través, Señor. Y en la medida que estas ovejas busquen su comunión contigo, Señor, vamos a estar llenos de victoria y de oportuno socorro, Señor, de ese que tú provees cuando nos acercamos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a todos y cada uno de estos hermanos, Señor. Bendice a todos y cada uno de que están pasando por procesos de enfermedad. Bendice a todos y cada uno que están pasando por problemas migratorios, Padre. Ayúdales a permanecer en tu palabra y con la paciencia que nos debe dar el que andamos contigo, Padre, que sigamos adelante para bien de nosotros y para bien de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Adelante con el Señor. Y acuérdense que el pastorado es una obra de Dios. Amén. Gracias por su atención.